Muchas gracias por darme la oportunidad de estar en esta sesión. Yo creo que es ya la tercera vez que la hago y para mí es siempre un subidón de adrenalina porque yo soy ex participante en este programa y le debo muchísimo y le tengo un cariño estupendo y además tengo con las personas que forman parte del programa y del IAG pues una relación muy buena a nivel profesional y personal y me han ayudado mucho y me siguen ayudando. Entonces, no os estoy haciendo la pelota, que es verdad, ¿eh? Voy a compartir pantalla. A ver, compartir sonido. Vale, la veis, ¿verdad? Decidme, sí, la vemos, perfecto, muy bien. Es que esto de las presentaciones online no me gusta nada, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo más ameno posible, ¿eh? No os cortéis en comentar en el chat, ya que no podéis interrumpirme de viva voz. En fin, presentar. Vale, esta sesión está dividida en dos partes. Esto es una ventaja porque lo que se me quede ahora en el tintero, yo voy a intentar llegar hasta donde tenía planificado, pero no sé si voy a poder porque me enrollo como las persianas normalmente. Pero bueno, yo voy a intentar llegar hasta donde estaba planificado y si no, mañana pues podremos retomar si había algún concepto que, bueno, pues sería aconsejable profundizar un poquito, etcétera. Pero antes de, bueno, sobre todo voy a abordar dos temas tres muy importantes. Uno es el tema del valor social, que para nosotros, emprendedores sociales, es súper importante. Por otro lado, el tema del plan de negocio, porque como participantes en el programa de emprendimiento social, pues es algo que tenéis que completar si queréis optar a esa segunda fase, convertiros en finalistas, tal y como decía Pituca. Y luego un tercer contenido que va a ser el análisis DAFO, que es el análisis de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Pero antes de entrar en esa materia, pues voy a intentar... ¡Uy, va! ¿Ves? Esto me pasa... ¿Ves? Esto es los riesgos del directo. Vale, antes de nada voy a intentar presentarme, ¿no? No quiero convertirme en el abuelo cebolleta, tampoco os quiero contar una historia, pero bueno, Pituca os ha contado qué es lo que hago, que tengo una consultora social, pero creo que es muy importante contar un poco de dónde vengo, ¿vale? Bueno, la historia de Camaleo, sin ánimo de enrollarme demasiado, se remonta a hace bastante tiempo. Yo desde muy pequeña quería dedicarme a la cooperación internacional, ¿no? Y yo a mi madre desde muy pequeña le decía, yo en cuanto pueda me voy a ir a África porque yo quiero cambiar el mundo. Yo pensaba que para cambiar el mundo me tenía que ir lo más lejos posible de mi casa. Y bueno, así fue. Cuando terminé la carrera hice un máster en cooperación y me fui lo más lejos que pude. Estuve trabajando varios años en cooperación internacional y acción humanitaria en diferentes países. Como trabajaba en crisis humanitarias, pues iba pasando de un país a otro, ¿no? A cuál más complicado. Estuve en América Latina, luego estuve en África, en distintos países, que os voy a contar mil historias, pero al final la parte esencial de esta historia es que en una de esas misiones, que fue en Guinea-Conakry, con 24 años, una organización internacional, no debía tener más gente, que me escogió a mí para mandarme a Guinea-Conakry, que era un país que entonces tenía un conflicto, a llevar la coordinación de una zona del país. Y entonces, pues con mis 24 años me encontré en Guinea-Conakry, nadie hablaba mi idioma, no hablaban ni francés ni español, estaba a cargo de unas 140 personas de personal local, todos, por supuesto, de un color bastante más oscuro que yo, todos hombres, medían de como medio metro más que yo todos, y gestionando un presupuesto bastante importante. Y todo esto en una situación de conflicto en la que no había comunicaciones y mi único contacto era una radio que tenía y con la cual me podía comunicar con Celia, que es esta chica, esta que está con el niño soy yo, aunque no lo parezca porque estoy muy joven, pero la otra que aparece aquí rubita es mi compañera de camaleo, Celia, que en aquel entonces estaba en la otra punta de Guinea-Conakry en una situación muy similar a la mía. Y hablábamos por radio en código porque había amenazas y teníamos que hablar todo en código y entonces era todo ya Yankee 3, a Delta no sé qué, ¿cómo estás hoy? Bien, aburrida, tal. Bueno, así todo el día.
Y así estuvimos un tiempo forjando una relación muy extraña. Luego nos vimos en persona. No os voy a contar lo que pasó. Había muchas cervezas de por medio, eso ya os lo puedo contar. Bueno, forjamos una relación muy especial y después, a lo largo del tiempo, la casualidad hizo que nos fuéramos encontrando en diversas ocasiones. Ambas empezamos a trabajar por nuestra cuenta en consultoría internacional y empezamos a ganar bastante dinero, porque en consultoría internacional se gana mucho dinero. Las consultorías internacionales en cooperación son bastante caras. Estábamos trabajando pues, para Naciones Unidas, organizaciones muy grandes. Y por casualidad nos encontramos en Barcelona y las dos pues, empezamos a hablar de cómo veíamos el sector, y las dos compartíamos la sensación de que ese esquema de financiación que existe de los proyectos sociales no era muy sostenible, porque se destinaban muchos recursos a organizaciones muy grandes que precisamente son las que tienen capacidad de ejecutarlos y rendir cuentas de la mejor manera posible. Porque las organizaciones más pequeñas pues no tienen esa capacidad, porque no tienen la oportunidad de invertir en desarrollarse, ¿no? Entonces decíamos, pues es que esto, si pudiéramos ofrecer el apoyo profesional que estamos ofreciendo a las entidades grandes, a las entidades más pequeñas, si fuésemos capaces de hacerlo a precios competitivos, pues las pondríamos casi a un nivel, estaría más equilibrado el asunto, podían optar a otras financiaciones, podrían crecer, podrían tener mayor impacto social. Y con esa idea nos presentamos al programa de emprendimiento social en Aragón. Era una idea, ni la habíamos formalizado ni nada. Y fruto del trabajo en el programa de emprendimiento social salió Camaleo, que es una consultora social que lo que hace es prestar servicios de apoyo a proyectos y entidades sociales a precios adaptados a su capacidad de pago. Tengo que decir que nosotras no acabamos finalistas, a nosotras no nos escogieron, pero bueno, es lo que decía Pituca, no pasa nada. O sea, realmente, aparte del disgusto que nos llevamos, que sí que es verdad que nos disgustamos mucho, Pituca es consciente porque me pegué un disgusto tremendo, pero no importa tanto. El programa de emprendimiento social para nosotras fue clave porque nos ayudó a pasar de una idea que teníamos abstracta a algo mucho más sistematizado, concreto, factible, y también nos ayudó a establecer una red de contactos que nos sirvió como catapulta. Realmente, si no hubiéramos participado en ese programa, no hubiéramos empezado a establecer esos contactos de los que después fuimos tirando y nos ha servido para crecer. A ver, no somos la consultora enorme mundial porque tampoco queremos, pero sí que es verdad que hemos llegado a un punto, arrancamos en el 2015, pues ahora en el 2020, en la que el emprendimiento está consolidado, tenemos perspectivas de futuro bastante buenas y realmente estamos muy contentas con lo que hemos conseguido. Sí que es verdad que ha habido cambios en este tiempo. Hemos pasado de trabajar, sobre todo a nivel internacional, que trabajamos con organizaciones en países en vías de desarrollo, a trabajar sobre todo con organizaciones muy locales, porque ahora estamos muy focalizadas en desarrollo rural sostenible. O sea, estamos sobre todo apoyando organizaciones y emprendimientos en ámbito rural aragonés. O sea, hemos pasado de lo macro a lo chiquitín. Pero bueno, el espíritu sigue siendo el mismo, ¿no? Ese propósito que es el que nos ha movido todo este tiempo y nos ha hecho superar dificultades, ha persistido. Bueno, y ya no os doy más la torrada con mi historia, pero pensaba que era importante que lo supierais porque es un valor saber que alguien que ha pasado por el programa os cuente su utilidad y bueno, y que realmente sirve para algo. Uy, va. Ahora no pasa ahora. Bueno, después de todo este periplo, hay una serie de conclusiones que creo que a lo mejor os pueden ayudar. La primera es que no hace falta irse lejos para cambiar el mundo. O sea, si lo hubiera sabido antes, seguramente mi madre se hubiera ahorrado bastante más de un disgusto. Realmente se pueden generar cambios importantes trabajando desde lo local. Hay una frase de Galeano que a mí me encanta. Bueno, esto es una frase muy manida, pero yo la llevo trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. El impacto que estamos teniendo, el impacto social que estamos teniendo como Camaleo en el entorno rural, trabajando en lo micro, es
enorme y proporcionalmente mucho mayor que el que teníamos trabajando a nivel internacional con organizaciones más grandes, porque tenemos una capacidad de influencia y una capacidad de articular cambios muchísimo mayor, cambios en las organizaciones a las que apoyamos. Es importante escoger bien los compañeros de viaje. Si yo no hubiera contado con Celia y hubiera contado con una persona muchísimo menos flexible y bueno, y que compartiera tanto, seguramente no hubiéramos llegado donde estamos. Yo a lo largo de estos años he conocido muchas personas de los programas de emprendimiento social con proyectos súper chulos, pero increíbles, que se han ido al traste por problemas entre los equipos, porque el equipo pues no estaba en la misma onda, tenían distribuciones de responsabilidades totalmente desiguales o no compartían ese propósito de la misma manera. Uno tenía una visión más, por ejemplo, económica, el otro más social y no se podían llegar a poner de acuerdo. Ese es uno de los factores más importantes del fracaso. Yo siempre digo que más vale emprender solo, aunque es duro, es muy duro estar solo, pero más vale emprender solo que embarcarse en un emprendimiento con alguien con quien no tienes las bases suficientes, porque es como un matrimonio. De verdad, incluso más complejo, porque hay dinero de por medio. Bueno, en un matrimonio también, pero bueno, como un matrimonio, da igual. No podemos evitar que todo cambie. O sea, nosotros podemos tener un plan maravilloso y partir de unas circunstancias, pero de repente todo te da una vuelta como ahora. Es que es un ejemplo perfecto. Tú puedes tener tu planificación y de repente, ¡pum!, todo se va al traste y eso no lo podemos controlar. Pero sí que podemos adaptarnos a esos cambios. La capacidad de adaptación es clave para el emprendimiento y es mucho más fácil cuando tenemos claro ese propósito social. Yo siempre digo que los emprendimientos sociales somos muchísimo más resilientes, porque es que como tenemos tan claro esa pasión, ese propósito social, nos es más fácil adaptarnos. Bueno, esto me ha adelantado. Era la otra conclusión, ¿no? Es más fácil superar las dificultades cuando tienes un propósito. Esperad, que es que tengo aquí algo que no me deja ver. Aquí. De ahí la importancia de identificar y tener siempre presente el valor social, o sea, ese corazón de nuestro emprendimiento, el por qué estamos haciendo esto, ¿no? Que en el emprendimiento social va mucho más allá de me quiero ganar la vida. O sea, es lícito pensar que me quiero ganar la vida con mi emprendimiento social, pero hay algo que está por encima de eso, que es yo quiero conseguir este cambio social. Esto es lo que quiero lograr. Y eso es lo que nos ayuda a superar todas las dificultades. La quinta conclusión es que tejer redes y construir alianzas es la mejor manera de afrontar las dificultades. Nosotras, si hemos sobrevivido, que primero hemos tenido varias crisis, pero si hemos salido de esas crisis y nos hemos reinventado es porque nuestra apuesta desde el principio ha sido un enfoque colaborativo. ¿A qué me refiero con un enfoque colaborativo? Quiere decir que cuando te enfrentas a un reto, o sea, tú te enfrentas a un problema, tienes un montón de soluciones. Para nosotras, la forma de buscar soluciones es siempre partiendo de la base de una colaboración. Siempre pensamos, vale, este problema, ¿con quién lo podemos resolver? ¿A quién podemos recurrir? ¿Con quién nos podemos aliar? Y ese enfoque colaborativo nos ha funcionado muy bien y a mí me parece que en el momento en el que estamos, que está claro que no podemos tener ni los recursos ni las competencias para afrontar todas las dificultades que se nos vienen encima. Por ejemplo, ahora con todo lo que ha pasado, pues es que a lo mejor no tenemos las competencias digitales que hacen falta, pues a lo mejor una alianza con otros en este sentido va a ser mucho más fácil que invertir en aprender a digitalizarse, en pagar una plataforma, en no sé qué. Bueno, esto es para mí, aunque está en el punto quinto, es súper importante. El enfoque colaborativo en el emprendimiento social a mí me parece vital. No sé hasta si queréis preguntarme algo o interrumpirme, hacedlo, que tengo el chat abierto y lo puedo ver. Bueno, y hasta aquí un poco mi experiencia vital, ¿no? Como emprendedora social. Y ahora vamos a entrar más en el concepto de emprendimiento social, ¿vale? Que se habla muchísimo de emprendimiento social, ¿vale? Exactamente, ¿qué es el emprendimiento social? Eso no es tan fácil. Y para animar un poco la cosa, os propongo hacer un Kahoot. No sé si alguna vez habéis hecho un Kahoot. Es muy fácil. Lo que tenéis que hacer es ir a kahoot.it. Aquí lo tenéis, ¿veis? Kahoot.it. Y aquí tenéis, os va a pedir un PIN, ¿vale? Y yo os lo voy a dar ahora mismo, el PIN. Un momento. Aquí.
Un segundo. A ver si me da... Aquí tenéis este pin. ¿De acuerdo? Este pin es el que tenéis aquí, 571830. Es el que tenéis que poner en kahoot.it. Y yo os voy a esperar, que ahora os voy a ver. Aquí tenemos a Nacho, aquí tenemos otra persona. Vamos a esperar un poquito a que estéis más jugadores. Pedro, Pituca y Fernando, venga también, ¿eh? Os voy a poner a prueba. Tenemos 6 jugadores. Venga, animaros. Entrad todos. ¿Queréis que os ponga otra vez el...? Ah, no, lo tenéis ahí. 571830. La dirección es www.kahoot.it. Ángela, silencia si puedes la página web. ¿El qué? Silencia si puedes la página web. Es que está muy... Ay, perdón, sí. Voy. ¿Así mejor? ¿Así me oís mejor? Todavía se oye. Ah, no, mira, espera. Ahí. Ya está. Ahora mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Perdón. Bueno, vale, pues ya está. 8 que se animan. De todas maneras, qué cobardicas. Pituca y Fernando no os veo, ¿eh? Es que estaba haciendo... Ya os vale. Cobardes que sois. Bueno, va. Vale. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre emprendimiento social es verdadera? Venga, los emprendimientos sociales pueden adoptar cualquier forma jurídica, da igual la forma jurídica, pero no debe haber ánimo de lucro. Las asociaciones o fundaciones no pueden considerarse emprendimiento social. Venga, que se os acaba el tiempo. Bueno, los emprendimientos sociales pueden adoptar cualquier forma jurídica. Sí que es verdad que se suele decir que las asociaciones y fundaciones no son emprendimientos sociales como tales, pero en realidad las asociaciones y fundaciones pueden prestar servicios, que es lo que, por ejemplo, Camaleo es una asociación. Nosotros somos una asociación y somos un emprendimiento social. ¿Por qué? Porque generamos nuestros propios ingresos, no vivimos de subvenciones, sino que prestamos servicios. Muy bien. La siguiente, ¿preparados? Ah, no, que espera, que nos va a decir. Muy bien. Ya está. Lo importante en un emprendimiento social es que los beneficios se reinviertan en el propio emprendimiento, que su funcionamiento sea democrático, que el objetivo principal sea dar respuesta a un problema social. Bueno, qué rápidos habéis sido. Esto debía ser muy fácil. Vale. Alguien ha fallado. Sí, exactamente. No hace falta que los beneficios se reinviertan en el propio emprendimiento y no hace falta que el funcionamiento sea democrático. Por ejemplo, tú puedes tener una empresa y puedes tener empleados que no es un funcionamiento democrático per se, pero si tu objetivo principal es social, quieres resolver un problema social o medioambiental, eres un emprendimiento social. Muy bien. Muy bien. Tenemos a Nacho en cabeza. ¿Verdadero o falso? La persona emprendedora social utiliza las estrategias de mercado y genera beneficios para alcanzar un fin social. Jo, esta es súper fácil. Venga, true, verdadero, falso, venga. Verdadero. Bueno, esta era muy fácil, ahí me he pasado. Nacho sigue en cabeza. No sé si alguien le va a poder desbancar, ¿eh? Venga, uno de los mayores retos del emprendimiento social es mantener el equilibrio entre repartir beneficios a los socios e invertir en el desarrollo del negocio, los ingresos provenientes de subvenciones y los ingresos por actividad, la rentabilidad económica y el cumplir con su objetivo social. Esta es más difícil. Ya veo que os está costando más porque solo hay 4 respuestas. Hace falta un poquito más de reflexión. ¡Oh! Muy bien, si antes digo que era difícil... Nada, no hay quien gane a Nacho. Es imposible. La tasa emprendedora social en España está por debajo de la media europea. ¿Verdadero o falso?
Verdadero, sí, estamos por debajo. Sí, sí, es verdad. Eso se debe a varios factores que luego os explicaré, pero bueno, ya estamos nosotros aquí para compensarlo. Y la última, ¿cuál de estas opciones te parece que no es una dificultad para el emprendimiento social en nuestro país? Que no es. La ausencia de un marco jurídico específico, el rechazo de la sociedad, el acceso a la financiación. Exactamente. Hay un apoyo mayoritario de la sociedad en general al emprendimiento social. Eso es así. Esto no se refleja ni a nivel legislativo ni a nivel de inversión. Pero sí que es verdad que en general las personas cuando les preguntas están a favor del emprendimiento social. Muy bien, pues creo que no hemos podido ganar a Nacho. Ah, ¿no? El tercero, Mariano. Después JF, que no sé quién es. Y el primero es Nacho. ¡Bravo, bravo, bravo! Muy bien. Gracias. Seguimos. Bueno, creo que a lo mejor eso os ha clarificado un poco las ideas, pero el emprendimiento al final social implica utilizar un modelo de negocio con las características de una empresa del sistema capitalista para dar solución a un problema de la sociedad. Es decir, que tenemos que utilizar las herramientas del mercado para resolver un... Vale, Nacho, me lo apunto. Una sesión gratis de tu consultora como premio. Vale. El emprendedor social utiliza las estrategias de mercado para conseguir un fin social. Da igual la forma jurídica, lo importante es que utilices las estrategias de mercado. Ay. Vale. ¿Qué nos diferencia? Pues que nuestra meta principal no es la ganancia económica, ya sea personal o colectiva, quiere decir que aunque haya varios socios o seamos una cooperativa, sino la generación de un beneficio para la sociedad. Queremos generar valor social. Esto no quiere decir que no nos importe el dinero. Evidentemente todos en general queremos vivir bien y esto es totalmente lícito en un emprendimiento social, pero el fin social, el valor social está por encima de la ganancia económica. Y luego otro elemento importante es la escalabilidad, ¿vale? El impacto social que busca un emprendimiento social no es puntual, buscamos generar un impacto a gran escala. Pues, por ejemplo, por poneros un ejemplo, ¿vale? Una organización que desarrolla la construcción de un hospital en África, por poneros un ejemplo. Evidentemente esto va a tener un impacto importante en la vida de las personas que van a poder usar ese hospital, pero un emprendimiento social no se quedaría en ese elemento puntual, sino que crearía un sistema de gestión de hospitales que pudiera replicarse y pudiera llegar a muchísimo más rincones de África, ¿no? Ese es uno de los elementos también diferenciadores. Vale, y nos decís, ¿pero qué es exactamente el valor social? Pues son los impactos que generamos como nuestra actividad empresarial en la sociedad, en la vida de las personas, o sea, es el beneficio social que generamos con nuestra actividad económica. Uno de los mayores retos del emprendimiento social es mantener ese equilibrio entre ese fin social y esa rentabilidad económica, es decir, poder mantenernos de manera autónoma cumpliendo con ese fin social y viviendo de ello, ¿no? Que eso es realmente un reto y no es lo que... Y no es el fin, por ejemplo, de una asociación de cooperación al desarrollo, una fundación, pues no sería esa, ¿vale? Ese equilibrio. A ver, seguimos. Vale. Es verdad que el valor social, como no forma parte del balance, ¿no?, económico, cuando alguien valora, por ejemplo, imaginemos que creamos una empresa, pues cuando alguien valore lo que cuesta nuestra empresa, no va a tener en cuenta ese valor social, porque es que es muy, muy difícil de cuantificar. Es verdad que hay herramientas que sirven para cuantificar el valor social y que seguramente abordaréis a lo largo del programa, ¿no?, como por ejemplo el SROI, que es una forma de calcular o de monetizar el impacto social. Pero bueno, está formado por muchos intangibles y es muy difícil que alguien en la cuenta de pérdidas y ganancias pues incluya el valor social, ¿no? Pero es importante
identificarlo, medirlo y mostrarlo por varios motivos, pero principalmente porque las decisiones de compra de las personas y de los clientes no se basan solo en criterios económicos, ¿no? Nosotros y nosotras cuando compramos una cosa o cuando adquirimos un servicio, no hacemos solo porque cuesta poco dinero, sino lo hacemos por el valor que nos aporta, que va mucho más allá de lo económico. Pues, por ejemplo, pues tendré en cuenta si compro algo, pues que me lo traen a casa, que es muy cómodo comprarlo, o puedo tener en cuenta una serie de criterios sociales que están detrás de ese producto y servicio. Y eso, no os voy a dar ahora estadísticas porque es que si lo ponéis en Google lo encontrarás, pero un porcentaje muy alto de personas tienen en cuenta las dimensiones sociales de los productos y servicios a la hora de escoger de hacer sus elecciones de compra, ¿no? Y también porque, aunque actualmente ese valor social no forma parte digamos, del valor económico de una empresa, eso está cambiando y poco a poco se están incorporando elementos que tienen en cuenta esa dimensión social porque tiene un impacto muy importante en la sostenibilidad, en el reconocimiento. O sea, son valores que cada vez importan más, ¿vale? No solo a los clientes, sino también pues, a posibles inversores, etcétera. Bueno, hasta aquí me seguís, ¿no? Entiendo que sí. A lo mejor voy un poco rápido. Si voy muy rápido me cortáis. Vale. Y me diréis, vale, eso está muy bien, el valor social, ¿no? Generar impactos positivos en la sociedad, en el medio ambiente, pero eso ¿cómo se hace? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo lo ponemos en valor? Bueno, a lo largo de las sesiones lo iréis viendo. Me parece que además hay una sesión específica de medir el impacto social, que es súper interesante, pero es importante identificar, y es lo que vamos a hacer en esta sesión, es identificar dónde está ese valor social. Ese valor social, o sea, el impacto positivo, se puede aportar en distintos puntos de la cadena de valor. La cadena de valor es un concepto que seguramente abordaréis en otras sesiones de este programa formativo, pero yo, por clarificarlo de una manera muy sencilla, pues imaginemos la empresa como una cadena con distintos eslabones que son decisiones, acciones, que todos juntos llevan a la producción a la generación de un producto o un servicio. Esos eslabones pues, pueden ser la logística, la administración, los recursos humanos, donde compro las materias primas, la logística, todos esos elementos que me permiten hacer un producto o un servicio. Podemos aportar valor social en cada uno de ellos. ¿Dónde podemos? Ese valor social dentro de la cadena nos determinará dónde está nuestro valor social. Puede ser un poco complicado, pero os lo voy a explicar ahora de manera mucho más simple, con ejemplos que espero que me expliquéis. Vale. Normalmente se distinguen los emprendimientos sociales en 3 grupos, ¿vale? Que dependen de dónde han puesto el énfasis en el valor social dentro de la cadena de valor. En primer lugar está en repensar productos o servicios. Estos son emprendimientos en los que el producto o servicio en sí mismo es el que genera un impacto, ¿vale? Que genera un beneficio en sí mismo. Entonces, el beneficiario es la propia persona que lo compra. Hay algunas críticas que dicen que normalmente esos productos o servicios tienen costes excesivamente altos como para generar un impacto social a grande escala. Y bueno, esto es una de las críticas que se hace, pero hay distintos elementos que se pueden poner en marcha para que esto no sea así. Por poneros un ejemplo, por si os resulta más fácil de entender, Innova Dynamics o Innova Materials, antes se llamaban Innova Materials, si lo queréis buscar en Google lo encontraréis. Es un emprendimiento social que lo que ha hecho es crear unas tuberías transparentes que están hechas de una manera determinada. No me hagáis explicaros cómo, porque tampoco soy ingeniera, pero lo que hacen es que neutralizan bacterias y microbios en el agua potable y entonces reducen muchas de las enfermedades que tienen que ver con el consumo de agua en mal estado. Evidentemente, esto supone repensar un producto. Ellos venden esta tecnología y esto tiene un impacto en la vida de muchas personas, ¿vale? Es un ejemplo. Otro, tenéis que os voy a poner el vídeo. A mí me gusta mucho. Seguramente alguno a lo mejor lo conocéis. A ver, espera, que antes lo he puesto para ver si funciona.
Masood y Mahmoud Hassani pasaron su infancia en Kabul. Perdieron a algunos de sus amigos por las minas terrestres. Tras refugiarse en Holanda, desarrollaron Minecraft. Concebido como un proyecto más artístico que funcional, ha evolucionado en un dron completamente operativo programado para localizar y neutralizar minas terrestres. Un método más barato, rápido y seguro que los actuales y que ha ganado el interés de países afectados, como su Afganistán natal. Esto, si veis, es un ejemplo... Ay, ahora no. A ver, esto es un ejemplo de un producto que en sí mismo genera un impacto social, ¿no? Pues es un aparato, una bola que hace explotar las minas terrestres y que reduce muchísimo los daños que estos terribles aparatos causan en la vida de muchas personas. Vale. Ahí. Vale. Otra forma de abordar un emprendimiento social es creando valor social a través del trabajo. Esto es bastante más habitual. Lo veréis cuando, por ejemplo, se incorporan personas con dificultades para acceder al mercado laboral dentro de la cadena de valor, que puede ser pues, a lo largo de toda la cadena de valor, pues en la cadena de producción o en la venta, dependiendo, ¿no? Uno de los mayores problemas de este tipo de emprendimientos es que pueden generar sobrecostes de producción y ser menos competitivos, porque normalmente las personas que tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral, pues tienen pues una curva de aprendizaje distinta o los procesos de producción son más lentos, etcétera, ¿no? Por eso es clave compensar esos sobrecostes bien con fuentes de ingresos alternativas, como pueden ser subvenciones, o creando un producto de calidad que la gente lo compre porque tiene ese valor social, pero además porque es muy bueno. Ese es el caso, por ejemplo, que casi todo el mundo conoce de la Falleda. De la Falleda. La Falleda, lo podéis buscar también en Google, que es que tampoco quiero extenderme poniendo muchos ejemplos, pero el caso de la Falleda es un emprendimiento social ya muy grande que está en Cataluña, que lo que hacen fundamentalmente es crear productos, sobre todo lácteos. Empezaron con yogures, ahora tienen una gama, tienen hasta mermeladas, en los que personas en situación con discapacidad intelectual pues fabrican los propios yogures y los propios productos con la supervisión de personal técnico. La verdad es que no sé si los habéis probado, aquí no hay muchos, están sobre todo en Cataluña, pero están buenísimos. La gente compra la Falleda porque el producto es muy bueno. Además de porque tiene ese valor social. Hay quien lo comprará especialmente por el valor social y que lo compra solo porque están muy ricos. Y eso es verdad que son un poquito más caros que los normal, pero la calidad lo compensa. Aquí tenéis estos señores que están aquí con la barra de pan. Esto es un emprendimiento social que nos pilla mucho más cerca, que es el horno de pan de Crisálida, que además, si no me equivoco, formó parte del programa de emprendimiento social o ganó un premio al emprendimiento social en Aragón. Bueno, ya no me acuerdo muy bien. Esto es una fundación... Y al premio Aragonés fueron candidatos. Ves, ya decía yo que me sonaba. Es que perdone, pero después de tantos años ya me bailan los nombres. Tienes una pregunta de Nacho Sánchez Miret. ¿Ah, sí? Dime si me equivoco. Un producto con un alto coste de compra, ejemplo, un tratamiento contra el cáncer, si no tiene accesibilidad, deja de ser un producto social, por mucho que tenga un impacto social. Pues ahí es donde está el debate, ¿sabes? Es que yo, en mi opinión, no es como, no deja de serlo. Lo que pasa que sí que pienso que si realmente tu fin es el de generar un impacto social, tendrías que intentar encontrar medidas para que ese producto sea más accesible, sobre todo en los casos de personas con más dificultades económicas. Eso es mi visión. Ahora, ya te digo que en ese tema hay un debate bastante fuerte. Está claro que si, por ejemplo, tú, en el caso de una vacuna, por ejemplo, pues las farmacéuticas crean vacunas que pueden tener un impacto social tremendo, pero sin embargo no se pueden considerar emprendimientos sociales, ¿no? Ni muchísimo menos. Entonces, bueno, depende a quién le preguntes. Yo ya te digo cuál es mi opinión. Creo que no dejan de ser un emprendimiento social siempre y cuando busquen mecanismos que compensen esa falta de accesibilidad económica. Dime, Nacho, si te he contestado. Pero esto ya te digo que es un debate abierto, ¿eh? Y a mí me parece súper interesante.
Bueno, os dejo ahí el chat para si queréis profundizar en el debate, ¿eh? Otro ejemplo es el Olivera. Estos creo que están en Lérida. También ellos producen productos, hay aceite sobre todo, y lo mismo, pues las personas que trabajan en la Olivera, en la cooperativa La Olivera, pues son personas con discapacidad. De estos, en los emprendimientos sociales en los que personas en situación de riesgo se insertan dentro de la cadena de valor son bastante más habituales, ¿vale? Y hay multitud de formas jurídicas, sobre todo son empresas de inserciones lo que más hay, también hay fundaciones, asociaciones, ¿vale? La otra manera de generar valor social o de enfocar el emprendimiento social es poner el foco en la materia prima, ¿no? O sea, los insumos que se utilizan para generar productos o servicios. En este caso, pues podemos encontrarnos todos estos emprendimientos que cada vez hay más que apuestan por la economía circular, utilizan materiales de desecho o que, por ejemplo, utilizan materiales ecológicos. Por ejemplo, hay todos esos caterings ecológicos que se podrían considerar un emprendimiento social siempre y cuando su finalidad principal fuese contribuir a un cambio de hábitos alimentarios o a mejorar la salud de las personas, ¿de acuerdo? También se puede considerar este tipo de emprendimiento aquellos en los que los insumos que utilizan provienen de comunidades vulnerables. Pues, por ejemplo, imaginaros una cafetería, ¿vale? Que todo su café, ahora me lo estoy inventando sobre la marcha, pero que todo su café proviene de pequeños productores o de comercio justo, ¿vale? Y lo que quieren es que con su cafetería contribuir a la mejora de la calidad de vida de los productores de café. Pues en ese caso también podría ser. Os he puesto un ejemplo, hay muchísimos, muchísimos. De hecho, cada vez hay más. Por ejemplo, yo tengo una amiga que ahora está haciendo bañadores con redes del mar, que recogen en el mar. Pero es muy pequeño, a nivel muy local. Pero os he puesto un ejemplo que es muy famoso, ha ganado muchos premios y que se llama EcoAlf. Que os voy a poner el vídeo, si funciona, sí. You used to call me on my cell phone late night when you need my love. Call me on my cell phone late night when you need my love. I know that hotline bling, that could only mean one thing. I know that hotline bling, that could only mean one thing. 'Cause ever since I left the city, la gorra North Face, 15 euros. Chaqueto Pedro Gómez, 50. La capa, 80. La riñonera, 20. Camiseta Givenchy, 180. El cinturón Gucci, 320. Los pantalones de Zara, 30. 95, 180. Y ya está. Bueno, como veis, a mí es que este vídeo me encanta, el chaval ahí. Esto vale no sé qué, esto vale no sé cuántos. En contrapartida con la visión más social, ¿no? de EcoAlf. No sé si conocíais eso. A mí la verdad que me parece súper interesante. Bueno, estos son normalmente los tres grupos en los que se suele dividir los emprendimientos sociales. Sin embargo, evidentemente existen muchos modelos mixtos, ¿no?
en los que pues no es una cosa u otra, sino que son varias juntas. Os he puesto dos ejemplos. El primero es un ejemplo muy cercano, que seguramente además lo conozcáis. De nuevo, Chris B, que hace bolsos. No sé si participó en el programa o ganó un premio. Seguro que Pituca lo sabe porque los tiene a todos súper controlados. Pero bueno, es bastante conocida en el mundillo del emprendimiento social aragonés. Lo que hace Chris B es que diseña bolsos que además son muy bonitos, los diseña ella misma y utiliza para elaborarlos pues material ecológico, con lo cual ya tenemos ahí el valor social en la materia prima, y además los produce todas las piezas o en talleres locales o con la colaboración de empresas de inserción o asociaciones o fundaciones, ¿no? Que en este caso trabaja para la elaboración de lo que son los cierres y los enganches con productores locales muy chiquititos, con talleres artesanos, y para lo que son las piezas más grandes de tela, pues trabaja con una fundación de Madrid, porque en Zaragoza, que es de donde es ella, pues no había encontrado ninguna. Pero como veis aquí, ella pone el valor social en 2 puntos de la cadena de valor. En la materia prima, que es materia ecológica, todo insumos ecológicos, y en el trabajo, ¿no? Los trabajadores son personas que se encuentran entre mayores dificultades de desarrollo sociolaboral, tanto las personas en riesgo de exclusión que elaboran las piezas grandes como los talleres artesanos, pues que tienen realmente muchas dificultades para subsistir. Y luego os pongo otro ejemplo, que es que lo pongo siempre porque creo que hay que conocerlo cuando estamos en el mundo del emprendimiento social. Hay que conocer a esta iniciativa de Grameen Bank y sobre todo hay que conocer a Muhammad Yunus, que es este señor que sale aquí. Bueno, ahora es mucho más mayor. Yo tuve la suerte de escucharlo una vez en Bilbao hace muchos años y para mí me abrió los ojos. La verdad, se le considera el padre de los microcréditos, supongo que muchos de vosotros lo conoceréis, el padre de los microcréditos, y después él fue el que acuñó el término de los negocios sociales, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, pues empresas que utilizan las estrategias de mercado para cubrir una necesidad social de manera sostenible y autónoma, sin recurrir a financiaciones y a subvenciones. Y este ejemplo, el de Grameen Bank y Danone, se suele poner mucho ejemplo porque es un ejemplo perfecto de cadena híbrida de valor. Si lo queréis buscar en Google, es un concepto muy interesante, en el que empresas, emprendedores sociales se ponen de acuerdo para generar un impacto en un amplio número de personas con dificultades, ¿no? En este caso, Grameen Bank, que es la iniciativa de Muhammad Yunus, se puso de acuerdo con Danone para crear un yogur enriquecido muy chiquitito, a precio muy reducido, con una fórmula desarrollada específicamente con la colaboración de los técnicos de Danone y los técnicos de Grameen Bank para reducir los índices de desnutrición de los menores. Pero porque, claro, las familias, al no tener muchos ingresos económicos, pues tenían muchas dificultades para acceder a alimentos enriquecidos. Y entonces se les ocurrió crear, pues eso, un formato muy chiquitito, con una fórmula específica que se pudiera comprar con muy poco dinero y que además en su fórmula de distribución aportara valor social. ¿Por qué? Porque los insumos o la materia prima que se utiliza para elaborar este yogur, que se llama Sacridoy, perdona, pero es que yo no hablo, solo hablo inglés y francés. Bueno, para elaborar estos yogures, la materia prima proviene de productores locales que tienen 1 o 2 vacas y que venden la leche para producir estos yogures. Y no solo eso, sino que además, como normalmente la población está muy dispersa y es muy difícil llegar hasta ellos, lo que hicieron fue reclutar a mujeres cabeza de hogar de las propias comunidades que repartían o iban puerta a puerta vendiendo estos pequeñitos yogures. Entonces, como veis, el valor social se produce en varios puntos de la cadena de valor. A mí, personalmente, es un ejemplo que me encanta. Ahora ya hace bastantes años,
pero es uno de los primeros ejemplos de emprendimiento social. Vale. Ahora os voy a poner dos ejemplos más, ¿vale? Para que me digáis dónde creéis que ponen el impacto social. El primero es Cercana y quiero que penséis si rediseña un producto, si ofrece oportunidades de trabajo o si utiliza materia prima que aporta valor. Soy Alfonso Escriche, CEO de Cercana, la plataforma que fomenta la autonomía de personas mayores o dependientes, ayudándolos a acercarse a la tecnología, simplificando por completo cualquier smartphone y adaptándolo a sus capacidades concretas, permitiendo que la familia o sus cuidadores puedan tener en todo momento la seguridad de que están a salvo y que si algo les pasa van a poder ayudarles. Cercana se instala como una aplicación normal y corriente, se descarga desde Google Play y realmente lo que está haciendo es modificar el sistema operativo Android. Es una capa que se instala sobre el teléfono de forma muy sencilla y adapta por completo tanto la interfaz como la forma en la que el usuario tiene que interactuar con el teléfono a las capacidades concretas de cada persona y en cada momento de su vida. Bueno, pues rediseña un producto o servicio. En este caso, el producto que rediseña es el propio sistema operativo del teléfono para hacerlo más inclusivo. ¿De acuerdo? Es súper interesante. No sé en qué punto estará este emprendimiento, pero cuando salió me parecía súper interesante. Vale. Ahí va, lo habéis visto ya, no vale. Error. Bueno, os lo pongo igualmente. Yo soy Koiki. 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 Repartir, entregar documentos, ir a los sitios. Tengo que ir a un sitio a recogerlo, pues luego me voy a llevarlo. Y así continuamente. Es muy ecológico para el medio ambiente, no gasta y el reparto pues se hace andando y en bici. Me gusta muchísimo trabajar con ellos, que me gusta mucho el trabajo de mensajería porque llevas los paquetes a su casa. Lo que a mí me gusta de Koiki es la cercanía, el trato humano, o sea, una oportunidad para que el día de mañana pueda realizar mis sueños. Y Koiki me está dando muy buenas expectativas para ello. Bueno, pues ofrece oportunidades de trabajo a personas en riesgo de exclusión o con dificultades de acceso al mercado laboral. Koiki es un emprendimiento social que me parece súper interesante porque antes os decía lo importante que es el enfoque colaborativo para los emprendimientos sociales. Koiki tenía en su estrategia extenderse, porque si no me equivoco es del País Vasco y quería extenderse geográficamente, ¿no? Y uno de los lugares donde quería extenderse es Aragón. Pero evidentemente no es fácil, necesitas tener acceso a personas en situación en riesgo de exclusión para poder darles una formación, que se integren en la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo? En vez de hacerlo solo, que les hubiera costado muchísimo y que no sé si lo hubieran conseguido, lo que hicieron fue cerrar una alianza con Atades, que es una organización que seguramente todos y todas conocéis, porque es una organización muy consolidada en Aragón. Y entonces Atades no solo les proporcionó entre comillas, porque son personas, pero no solo les dio acceso a sus propios usuarios, que son personas con dificultades de acceso al mercado laboral, y les acompañaron para hacer esa integración en la empresa, sino que puso a disposición de Koiki pues toda una red de contactos, su posicionamiento, su reconocimiento como entidad, y gracias a esta alianza Koiki ha podido establecerse tanto en Zaragoza como en Huesca, cosa que no hubiera podido hacer solo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo perfecto no solo de emprendimiento social que aporta el valor social
en la cadena de valor en términos de trabajo, de oportunidades laborales para colectivos en riesgo, sino que además adopta un enfoque colaborativo para su desarrollo, que como os digo es súper importante. Ahí va. Vale, y uno de los mayores retos que tenemos como emprendedores sociales es encontrar, identificar y tener muy claro cuál es nuestro valor social, cuál es ese impacto positivo que buscamos con nuestro trabajo, porque una vez que lo tengamos identificado, bueno, ya aprenderéis a medirlo en la sesión que corresponda, pero es importante que desde este momento que iniciéis este periplo, empecéis a reflexionar para tener muy claro ese valor social y tenerlo siempre como faro y como guía en todas las actividades que realicéis.